Puede que desde ahí estemos. Por favor, si me confirman. Bueno, primero, mil disculpas por los problemas que hemos tenido. Y muchas gracias, por supuesto, por la espera. Bueno, vamos a trabajar en este tiempo que nos queda. Vamos a trabajar sobre el control de constitucionalidad, específicamente a la luz de la consulta de norma. Decir a breves rasgos, pese a que obviamente todo el mundo va a haber empezado por ahí, decir a breves rasgos que el constitucionalismo es un modelo jurídico político en el cual se busca el sometimiento de todo poder, público o privado, someterlo al derecho y específicamente o especialmente a la Constitución. En ese sentido, la Constitución tiene dos enfoques, tiene dos rostros. El uno es darle la unidad y la coherencia al sistema jurídico, entiéndase por eso, hacer un control, una búsqueda de esa coherencia en el derecho objetivo. Entiéndase que todas las normas tienen que subordinarse a la Constitución, de tal manera que, habiendo una relación piramidal, donde la Constitución es el fundamento de todas las normas tendrán, tanto en su forma como en su fondo, una relación directa con la Constitución, a la cual se subordinan y a la cual desarrollan. En ese sentido, es interesante o es necesario que exista una judicatura, un juez constitucional del máximo rango institucional, de la mayor jerarquía, precisamente para que defienda a la Constitución, para que defienda la voluntad del constituyente en relación a la actividad de todos los demás poderes constituidos. De esta manera, por ejemplo, por la vía de la acción pública de inconstitucionalidad, el legislador queda sometido a la Constitución, queda limitado por la Constitución, y todos los demás órganos que tengan potestad normativa. Por otro lado, no solamente se trata de un control del derecho objetivo, sino también del derecho subjetivo, en cuanto a la Constitución no solamente va a limitar el contenido de la norma objetiva, sino que además va a limitar el poder del Estado, el poder del poderoso, digamos así, tanto en lo público como en lo privado, en relación con los derechos fundamentales de las personas. Estos derechos, estos límites, estos vínculos, estas protecciones para el ciudadano, para la persona en general, también son una forma de limitar el poder, sobre todo del poder público, en beneficio de la libertad y en beneficio de la garantía de los derechos, que finalmente es el fundamento y fin de todo el sistema jurídico. Para cumplir con esta lógica, para garantizar el principio de supremacía de la Constitución, de unidad, de coherencia, de respeto al contenido constitucional y de respeto, por supuesto, a los derechos fundamentales, es necesario realizar varios tipos de control constitucional. El primero se trata de un control previo, por ejemplo, cuando el presidente de la República hace una objeción en el trámite de aprobación de una ley, hace una objeción por razones de constitucionalidad y remite a la Corte Constitucional para que se pronuncie. Evidentemente se trata de un control previo, puesto que el control de constitucionalidad se lo realiza previamente, valga la redundancia, previamente a que la norma entre en vigencia. Junto a este, por supuesto, se encuentra el control posterior, que es un control que realiza la Corte Constitucional con normas que están vigentes, que han entrado ya en vigencia. Por otra parte, tenemos el control abstracto, que es un control sobre normas
generales y abstractas, de ahí el nombre. Es decir, que no se requiere de un caso, de una circunstancia en concreto, sino que simplemente la Corte lo que va a hacer es una comparación entre la Constitución, el texto de la Constitución y la norma que se presume o que se demanda como inconstitucional. Junto a esta, evidentemente, está el control concreto, que es donde nos vamos a ir centrando para analizar la consulta de norma, que es nuestro tema. El control concreto, en cambio, sí necesita de un caso, necesita de un caso, de un proceso jurisdiccional que esté en marcha, que se esté dando. Y claro, y en ese proceso, o en virtud de ese proceso, por ocasión de ese proceso, el juez, cualquier juez, entra en contacto o entra o se ve obligado o necesariamente requeriría aplicar una norma que la encuentre inconstitucional, que identifica algún vicio de inconstitucionalidad, y en ese momento no puede resolver el caso, sino que tiene que suspender el proceso y remitir a consulta a la Corte Constitucional. Por el momento, simplemente voy a hacer un paso así muy superficial a este mecanismo para terminar con los otros dos tipos de control de constitucionalidad, y ahí sí nos vamos a centrar específicamente en el que nos compete. Tenemos un control difuso, que en Ecuador no hay. Es un control que lo realizan todos los jueces de cualquier jurisdicción. Pero claro, este control en particular tiene que ver no con una declaratoria que realiza un juez, por ejemplo, de instancia, con efectos de erga omnes, sino que es una declaración que la hace solamente para resolver un caso en concreto. Entonces, claro, un juez, que es más o menos el sistema que tenía el Ecuador en la Constitución del 98, un juez identificaba una norma que presumía era inconstitucional, la inaplicaba, resolvía el caso, y de ahí evidentemente enviaba al Tribunal Constitucional en ese momento para que éste pueda resolver o pueda declarar o no la inconstitucionalidad con efectos de erga omnes. Entonces el juez inaplicaba la norma para el caso en concreto, declaraba una suerte de inconstitucionalidad en la aplicación de esa norma para el caso y resolvía sin ella. Y vamos a ver que actualmente nuestro sistema no lo permite. Nuestro sistema no tiene un control difuso de constitucionalidad, aunque los jueces, todos los jueces, tienen la obligación o la posibilidad de identificar estas normas para subirlas a consulta. Y finalmente tenemos el control concentrado de constitucionalidad, que es el que tenemos en el Ecuador, y ese control lo realiza, y por eso se llama concentrado, porque está centralizado en un órgano, en el máximo órgano de interpretación y de justicia constitucional, como es evidentemente la Corte Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional, siendo el máximo órgano de interpretación, de control y de justicia en la materia, es el único órgano autorizado por la propia Constitución para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Por tanto, queda claro que un juez de instancia, digamos un juez que no es parte de la Corte Constitucional, no tiene la competencia, no tiene la capacidad para declarar la norma inconstitucional. Pero claro, aquí se nos puede presentar un problema que nos puede llevar a pensar que existe una ligera contradicción entre el principio de supremacía de la Constitución y la aplicación directa de la Constitución. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el principio de supremacía constitucional, yo tendría que aplicar directamente la Constitución si encuentro, digamos, tengo un caso. Este caso, encuentro una norma, por decir cualquier cosa, una norma del Código Civil. Yo identifico que esa norma del Código Civil es inconstitucional. Por el principio de aplicación directa de la Constitución, yo como juez debería aplicar la Constitución
por sobre la ley, evidentemente, aplicar directamente la Constitución y resolver el caso. Pero claro, por otra parte, habría una posibilidad en que el juez podríamos romper también con la coherencia que puede existir en el ordenamiento jurídico y violaríamos el principio de seguridad jurídica. Porque claro, para un juez resulta que es inconstitucional una norma, no la aplica, para el otro resulta que sí es constitucional y sí la aplica. En ese sentido, podemos entrar en una contradicción, podemos pensar que la supremacía de la Constitución y la aplicación directa avalaría o permitiría que un juez de cualquier instancia aplique directamente la Constitución e inaplique o deje de aplicar una norma menor, digamos de menor jerarquía. Pero por otro lado está la necesidad, está el principio por el cual no puede haber o una persona no puede verse en un asunto de inseguridad jurídica, de no saber qué norma le va a aplicar o qué juez o al criterio de qué juez puede o no aplicarse una norma. En ese sentido, tenemos además otro principio que entra en juego, que es el principio de la presunción de constitucionalidad que tienen las normas. Por tanto, bajo este criterio, el juez debería, o de hecho, tiene que presumir la constitucionalidad de la norma, tiene que presumir que una norma, pensemos en una ley, que esta ley fue creada por un organismo respetuoso de la Constitución, que pasó ya por un control previo que lo realizó el presidente de la República, que a lo mejor también pasó por un control previo de la misma Corte Constitucional, y claro, y como tal, no tendría sentido que sea una norma inconstitucional. Sin embargo, puede llegar a ser. Pero claro, como goza de esa presunción, y como es una presunción jurídica, como una presunción de derecho, está sometida a prueba en contrario, a demostración en contrario. Entonces, claro, lo que va a hacer el juez en este momento es suspender el trámite del proceso. Tiene que evidentemente identificar o tiene que hacer una argumentación. Digamos, el juez no puede decir, no, si me parece inconstitucional y ve a la corte cómo hace. En realidad, lo que tiene que hacer es, sí, suspende el trámite del proceso, pero tiene que encontrar o tiene que demostrar que tiene una duda razonable y lo tiene que expresar motivadamente. ¿Qué es esto de la duda razonable? Recuerden ustedes que la Constitución nos dice que hay muchas formas de interpretar la Constitución. Por ahí por el artículo 427, si no me falla la memoria, nos va a decir, claro, tiene que buscar una interpretación gramatical, sistemática, y así nos va dando una serie, un camino de formas de interpretación. Inclusive nos va a decir, digamos, yo creería que por sobre todas las cosas, aunque no está en el primer momento, pero por sobre todas las cosas se debe interpretar la Constitución de la manera en que mejor favorezca al ejercicio de derechos humanos. Eso está como un principio de los derechos humanos en el artículo 11 y también como un método de interpretación constitucional. Entonces, claro, para que sea razonable la duda del juez, el juez tiene que en primer momento identificar la norma, tiene que demostrarle a la Corte que ha intentado hacer todas las interpretaciones constitucionalmente posibles para ajustar o para adecuar la interpretación de esa norma al contenido de la Constitución. Por tanto, tiene que decir, he intentado la interpretación gramatical, he intentado la teleológica, he intentado la sistemática, he intentado la exegética, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de agotar todo este camino argumentativo, me doy cuenta que bajo ningún concepto esta norma puede ser adecuada al texto constitucional. Entonces, en ese sentido, está la razonabilidad. Además, tiene que demostrar el juez que esa es la norma precisa para resolver el caso. Es decir, que es
que el caso se subsume perfectamente en la norma y como tal es la diferencia del juez está en si aplico la norma resuelvo de una manera, si no aplico la norma resolvería de la otra manera. Si aplico esta norma resuelvo de esta manera aún corriendo el riesgo de que sea inconstitucional, lo cual evidentemente para un sistema como el nuestro sería absurdo. Y la otra es, inaplico la norma, me paso por encima el principio de presunción de constitucionalidad y resuelvo conforme a mi criterio. Nuestro sistema jurídico, espero que se entienda el problema y el choque de principios constitucionales que están dando la vuelta por ahí. Pero claro, la solución que ha dado la Constitución, y vamos a ver también que un poco la jurisprudencia constitucional, es que en Ecuador la consulta de norma, esta consulta que hace un juez, que solo lo puede hacer un juez, tiene que estar basada, ya dijimos, en una duda razonable. Quiere decir que la norma se subsume perfectamente en el caso, que ya he aplicado todos los mecanismos de interpretación constitucional y aún así no he podido llegar con una solución que satisfaga los estándares constitucionales y además obviamente tiene que ser una consulta motivada. Entonces, claro, a la Corte le tiene que llegar una interpretación de los hechos del caso, del análisis de la norma, de todas las posibles interpretaciones que se hizo de la norma y cómo el caso, la norma y la interpretación constitucional en algún momento se divorcian o no llegan a estar en total armonía. Siendo así, la consulta de norma es una forma de control concreto porque no puede ser, no puede tratarse de una consulta en abstracto, es decir, no puede ser que, que la Asamblea no le vea una forma de cómo se debe interpretar esta norma, consulta a la Corte Constitucional. Que el Consejo Nacional Electoral no entiende cómo aplicar una norma y consulta a la Corte Constitucional. No puede ser así, porque la consulta no es en abstracto. No así la demanda de inconstitucionalidad, que es así. Yo planteo ante la Corte una acción y le digo, mire Corte, tengo esta norma está en contra de la Constitución, vea cómo resuelva. Compare y resuelva. En el caso de la consulta de norma, tiene que haber un caso. Por eso, la Ley de Garantías Jurisdiccionales dice el juez, cualquier juez, puede enviar en consulta y dice además, también cuando expresa la naturaleza jurídica de la consulta, dice que tiene que estar dado dentro de un proceso judicial. En eso la ley es súper clara. Tiene que ser un juez y tiene que ser dentro de un proceso judicial. Caso contrario sería un control abstracto y eso estaría en contra de la naturaleza misma de la consulta. Entonces, bueno, decimos, es un control concreto, es un control concentrado, porque si bien el juez identifica la norma y es quien eleva en consulta, el juez en el Ecuador no tiene la posibilidad, no tiene la potestad, no tiene la competencia de declarar directamente la inconstitucionalidad de la norma. Por eso tiene que suspender el trámite. Entonces, en el Ecuador no existe, y jurisprudencialmente la Corte lo ha venido insistiendo varias veces, en Ecuador no existe un control difuso de constitucionalidad, sino únicamente un control concentrado. Quien ejerce el control concentrado es la Corte Constitucional y por tanto el juez que identifique esta norma, que tiene la duda razonable, que motivadamente eleva una consulta, se lo tiene que hacer única y exclusivamente a la Corte Constitucional. Entonces se trata de un control concreto, de un control concentrado y de un control posterior, porque evidentemente no puede haber consulta de una norma que no está vigente, porque esa norma no puede crear ninguna duda en la aplicación de un caso jurisdiccional. Por tanto, necesariamente serán de normas que están vigentes. Ahora bien, cuando la Corte Constitucional recibe la consulta, lo que va a hacer es
analizar, digamos, no en abstracto, aunque vamos a ver que la sentencia de la Corte o el dictamen de la Corte va a tener efectos como si fuese un control abstracto, pero en realidad lo que va a hacer es analizar justamente cómo esa norma está en contra, o podría estar en contra, de principios constitucionales, cómo ha argumentado el juez, y cómo esa norma puede tener, y la Corte tiene que buscar también, la forma de que la norma no sea declarada inconstitucional. Recuerden que lo peor que le puede pasar al sistema en realidad es que se expulse una norma del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque puede ser que una norma sea inconstitucional, lo cual, digamos, el sistema no lo podría tolerar, pero a veces es peor dejar el vacío normativo, porque ustedes saben que en derecho, cuando hay vacío, en realidad lo que hay es un espacio para la arbitrariedad del juez. Entonces, puede ser que la Corte identifique que hay una norma, por ejemplo, discriminatoria, una norma que, no sé, que permite el acceso no sé, a un servicio de salud a un viudo, y no diga la viuda. Bueno, la Corte interpretará que, claro, que la interpretación tiene que ser conforme a la Constitución, que no puede ser una interpretación discriminatoria, entonces se tiene que entender que se trata de la viuda y del viudo. Pero claro, si expulsa esa norma del ordenamiento jurídico, muy probablemente la duda va a estar si es que tienen derecho los dos, tanto hombres como mujeres, ancianos y ancianas, si tienen derecho a ese servicio. Por tanto, la Corte Constitucional tiene la posibilidad de reinterpretar las normas o de interpretarlas para ajustar su contenido al mandato constitucional. Tiene la posibilidad de modular, tiene la potestad de agregarle algo de texto, tiene la potestad de retirarle un poco de texto, de tal manera que, manteniendo el espíritu de la norma, porque también recuerden que la norma tiene un origen democrático que la Corte tiene que respetar, pero claro, no se olviden que, si bien somos un Estado democrático, también somos un Estado republicano. Y si bien la democracia implica el gobierno de las mayorías, la república implica el gobierno de las leyes. Nosotros diríamos el gobierno de la Constitución. Por tanto, no hay una contradicción entre un órgano que no tiene legitimidad democrática primigenia, digamos, directa del pueblo, como la Corte, que se vaya en contra de las decisiones de la Asamblea o de cualquier órgano colegiado cuando éstas violen la Constitución. Entonces, claro, en ese sentido, la Corte va a ejercer este control de constitucionalidad, este control concreto, pero claro, y quizá antes de entrar a la segunda parte de mi exposición, es importante decir que, claro, cuando yo estoy hablando de la Constitución, en realidad estoy hablando de el bloque de constitucionalidad. Se entiende, y creo que sobre todo en el Ecuador, bueno, y creo que en casi todas las partes del mundo, ya no es un tema de discusión si es que la Constitución únicamente es el texto, si únicamente es la Constitución documental, sino que sabemos que hay un bloque que aporta al bloque de constitucionalidad con normas internacionales de derechos humanos, y claro, y también quienes realicen interpretación oficial y autorizada. Por ejemplo, en el caso de la Corte Constitucional tiene una interpretación oficial, tiene la última interpretación, y claro, y si hilamos más fino también, podríamos decir que, claro, cuando ustedes saben que una norma interpretativa tiene el mismo valor jerárquico que la norma interpretada. Por tanto, cuando la Corte Constitucional dicta jurisprudencia constitucional, es decir, agrega normas del ordenamiento jurídico, estas normas
por ser una interpretación oficial y directa de la Constitución, tiene la misma jerarquía que la Constitución. Por tanto, a nuestro bloque de constitucionalidad no solamente le vamos a agregar el preámbulo, no solamente le vamos a agregar la Constitución documental, no solamente le vamos a incorporar los instrumentos internacionales de derechos humanos, que además en eso la Constitución es muy amplia, no dice los tratados, no dice los instrumentos ratificados por el Ecuador, sino dice los instrumentos internacionales de derechos humanos, es muy amplia en ese sentido. Y claro, le vamos a agregar también la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia autorizada de la Corte Interamericana y de otras cortes que tienen potestad al respecto. Entonces, bien, si bien queda claro, digamos, el rol, por el momento me interesa eso, queda claro el rol que tiene el juez dentro de este mecanismo de control constitucional y el rol que cumple la Corte Constitucional, yo creo que podemos empezar a pensar un poquito ya en el trámite, cómo funciona, inclusive las limitaciones que le he ido agregando la ley y también la jurisprudencia constitucional. Decíamos pues que solamente un juez la puede declarar, digamos, solo un juez puede elevar en consulta a la Corte Constitucional. Esta consulta tiene que ser un control concreto, tiene que estar dentro de un caso, por motivos de un caso, en razón de un caso. Esta consulta puede ser hecha de oficio, digamos, si es que el propio juez identifica la norma, la eleva en consulta. Puede ser también a petición de parte. Si una de las partes presenta, que sería más o menos presenta un incidente, el juez tiene que ir ser un poco cauto, ¿no? Porque claro, muchas veces puede haber una estrategia procesal poco leal, digamos, de uno de los litigantes, que busca suspender el proceso, dilatar el proceso, y en ese sentido podría el juez verse abocado no sé, a tener cierta presión en decir, bueno, a mí no me parece inconstitucional, pero bueno, por si acaso salgamos de dudas, enviemos a consulta. Es por eso, justamente, que la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la jurisprudencia de la Corte ha dicho, tiene que estar muy bien motivada la consulta, precisamente para esto, para que no sea una forma también de lavarse las manos, de decir, bueno, Corte, resuélvame. Finalmente es como, mire, dígame si aplico o no aplico la norma y según eso usted resuelve el caso. También podría prestarse para eso, pero claramente una visión seria, una visión institucional que tienen la inmensa mayoría de nuestros jueces, claro, no podría tomar este camino como una estrategia falaz. Entonces, bien, vamos avanzando un poquito más. Cuando la ley, y bueno, y nos vamos a acercar también al caso de la consulta de norma, por el que originó el caso del matrimonio igualitario. Porque es nuevo, porque tiene mucha repercusión, porque la gran mayoría de nosotros la ha leído, o sea, digamos, porque es un caso que tiene mucha repercusión. Pero yo diría que tomemos este caso muy, digamos, desde el punto de vista muy jurídico. Yo creo que el tema se convirtió digamos, en polémico más por una cuestión moral que por una cuestión jurídica. Entonces, obviamente, mi abordaje va a ser eminentemente jurídico, dejando de lado toda la parte moral y toda la parte, no sé, subjetiva que pueda haber. En ese sentido, queda claro que si bien la Corte Constitucional, de hecho por acá tengo
anotada la sentencia, es en la sentencia número 219 CN del 28 de agosto del 2019, dice que no es posible utilizar la consulta de norma para preguntarle a la Corte Constitucional cómo debo aplicar una norma inconstitucional. La Corte Constitucional no está para ayudarle en la interpretación al juez inferior. No está para decirle cómo debe aplicar, cómo no debe aplicar, hasta dónde debe llegar. Eso, cuando se trata de normas infraconstitucionales, no es materia que incumba a la Corte Constitucional. Muy probablemente el juez de segunda instancia, muy probablemente la Corte Nacional hará observaciones al respecto, pero se trata de un tema de mera legalidad, de infraconstitucionalidad, y por tanto no es admisible que en una consulta de norma un juez le pregunte a la Corte cómo debe interpretar y cómo debe aplicar una norma infraconstitucional, entiéndase legal, entiéndase reglamentaria. Pero así como la jurisprudencia y la ley dice específicamente, no va contra interpretación de normas infraconstitucionales, no hay nada que le permita a la Corte, o bueno, que le permita al juez consultar a la Corte sobre la posible inconstitucionalidad de una norma que aparezca en la misma Constitución, cosa que hace algunos años nos podía parecer un tanto absurdo que una norma constitucional o formalmente constitucional por aparecer en el texto resulte inconstitucional por no estar acorde con el sistema como tal, que puede entrar en contradicción con el telos mismo de la Constitución. Así que la Corte Constitucional ha interpretado que la Corte es competente para analizar precisamente la inconstitucionalidad que pueda provenir de una norma de la Constitución o de una norma que esté dentro del bloque de constitucionalidad. Y es que también la inconstitucionalidad puede ser superviniente. Esto creo que es súper importante, porque recuerden ustedes que claro, cuando la Constitución dice que tenemos que identificar la norma y la interpretación más favorable a la garantía de derechos, al ejercicio pleno de los derechos fundamentales, no nos está diciendo normas de este rango para arriba, no nos está diciendo interpretación de estas cortes y de estas no, nos está diciendo cualquier norma y cualquier interpretación. Entonces, no sería raro que, habiendo una norma constitucional, de hecho hay un caso que para mí es justamente una contradicción y que posiblemente podría ser motivo de una consulta, y es que, por ejemplo, cuando en la Constitución del 98 sobre todo se agregó o se mantuvo el estándar del convenio 169 de la OIT, que se refiere a la consulta previa. Y claro, el convenio 169 dice que claro que el Estado finalmente será el que tiene la última palabra, ¿cierto? Cuando dice no podrá ir en contra de lo que diga el derecho constitucional, le da al Estado la potestad de decir esto se puede y esto no se puede. En tanto que, digamos, de ser el estándar, la Constitución del 2008 ratifica el estándar, pero claro, en la jurisprudencia interamericana sobre todo, bueno, y también en la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, dice, a ver, usted no solamente debe consultar, porque consultar es, bueno, yo le pregunto y finalmente lo que usted conteste o no conteste, finalmente yo decido. Si me convence, bueno, si no, no importa. Pero claro, estos estándares de varios casos de la Corte Interamericana y de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas dice, usted no solamente va a consultar, sino que usted tiene que obtener
el consentimiento previo e informado, y tiene que obtener ese consentimiento de buena fe. Entonces, claro, cuando dice consentimiento ya le pone un estándar superior. Él está diciendo, a ver, no es consulta, no es una consulta amigable. Usted tiene que obtener el consentimiento. Y si no tiene el consentimiento, si es que no le dan permiso, usted no puede actuar. Entonces, claro, ahí hay una norma que, digamos, hay una interpretación que viene a ser más favorable que la propia Constitución, y esa norma podría ser inconstitucional, aunque en su origen no lo fue, pero llega a ser por una inconstitucionalidad superviniente que proviene de una interpretación que llega a ser más favorable, y claro, y esa interpretación más favorable se incorpora dentro del bloque de constitucionalidad, y puede haber una antinomia, se da una antinomia entre el estándar que dice la Constitución, el estándar de la interpretación de la Corte Interamericana, y claro, y como la misma Constitución me dice, usted elija la norma y la interpretación que más favorezca, yo tendría que irme por la norma internacional y dejaría de lado a la Constitución, cosa que resultaría muy, muy, muy interesante. Ahora bien, esto es lo que más o menos va a ocurrir en el caso del matrimonio igualitario. Piensen ustedes que, y antes de entrar acá, por un tema simplemente de terminar con el procedimiento, entonces decíamos, el juez identifica, eleva a consulta, la Corte tiene 45 días para resolver, para pronunciarse. Si no se pronuncia, el juez tiene carta blanca, tiene semáforo en verde para resolver a su leal saber y entender. La Corte puede resolver después, pero ya no tendría efectos del caso que originó el conflicto, la consulta. Ahora bien, por otra parte, la Corte puede resolver, eso lo habíamos dicho al principio, puede resolver y puede darle un efecto erga omnes a sus decisiones de consulta, o le puede dar una interpretación también inter pares, es decir, solamente para casos análogos. Si se trata de una sentencia o de un dictamen, en este caso, pues, si se trata de un dictamen que tiene un efecto inter pares, la Corte está obligada a determinar estrictamente o detalladamente cuál es el presupuesto de hecho que hace que el caso sea análogo para que se aplique la consecuencia jurídica que sería la detallada en la sentencia. Sin embargo, aquí pasa algo bastante curioso también, y es que el ordenamiento jurídico le dice al juez, si no le dice nada a la Corte en 45 días, usted resuelva. Y el juez, efectivamente, está con el calendario listo y dice, no, ya, día 46, no me dicen nada, resuelvo. Obviamente, resuelvo inaplicando la norma. ¿Por qué? Porque sería absolutamente incoherente que yo eleve en consulta a la Corte, le digo, mire, Corte, me parece que es súper inconstitucional, y aplico y resuelvo el caso con esa norma. Entonces, claro, lo racional, digamos, lo coherente es, no aplico la norma, resuelvo el caso. Pero la ley de garantías dice que deja a salvo la posibilidad de una acción extraordinaria de protección. Entonces, claro, ahí es donde uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasó? Me resuelven mi caso, me están aplicando una norma porque la Corte se demoró, pero resulta que esta norma puede ser atacada constitucionalmente, y claro, y si declaran que la norma es inconstitucional, entonces obviamente yo tengo la posibilidad de llegar vía acción extraordinaria de protección porque me violan la seguridad jurídica, eso está clarísimo, y la Corte tendría que resolver. La Corte tendría que resolver sobre lo que ya se pronunció diciendo, sí, a usted le han aplicado una norma que efectivamente ha sido inconstitucional. Por tanto, regrese el caso para que el juez lo vuelva a tramitar. El juez tendría que volver a emitir una sentencia. Obviamente esa sentencia
ya viene a ser un tema de mero trámite, porque el juez no podría ratificarse en su decisión, sino que tendría que tomar la decisión de la Corte. En todo caso, son temas que la jurisprudencia va a tener que ir ajustando, tendrá que ir aclarando. Ahora bien, terminada esta parte de, bueno, ya hemos visto un poquito conceptualmente de dónde viene, qué tipo de control de constitucionalidad es. Hemos visto también un poquito el trámite, cómo funciona. Y claro, yo les había propuesto analizar muy a leves rasgos. Por supuesto, esto siempre abierto a debate. La sentencia 1118 CN 19. Y claro, y entre paréntesis le pone matrimonio igualitario, ¿no? por el impacto social que tuvo, en realidad. Resulta, así muy rápidamente, resulta que Javier y Efraín, dos personas del mismo sexo, quieren contraer matrimonio. Se les niega esa posibilidad, presentan una acción de protección, basado obviamente en un tema de derecho a la igualdad y no discriminación. Se les niega la acción de protección, presentan una apelación ante la Corte Provincial, y la Corte Provincial identifica la norma, demuestra que tiene una duda razonable, motiva y envía a la Corte Constitucional vía consulta de norma. Queda claro que cuando se propone o cuando se plantea la consulta, se lo hace en contra de ciertas normas de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, y también en contra del Código Civil. Nada dijo los proponentes del incidente, nada dijeron sobre el artículo 67, inciso segundo de la Constitución, que es el que dice, y hasta ahora dice, no vaya a pensar que se reformó la Constitución, hasta ahora dice que el matrimonio es de unión entre hombre y mujer, literalmente. Entonces, claro, llega a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional analiza, es competente para absolver esta consulta, evidentemente que sí lo es. Y claro, y la primera duda es si es que la consulta es por un tipo de normas, digamos, o especifican que es por esta ley de datos civiles y el Código Civil, si es que la Corte podía irse más allá y llegar a la interpretación directa de la Constitución. Mi criterio es que sí, que evidentemente sí. Porque claro, cuando la ley de garantías le dice que la Corte puede que los efectos de la Corte, de los efectos de la sentencia pueden ser como que fuese un control abstracto, quiere decir que la Corte puede también identificar y declarar la inconstitucionalidad de normas conexas. Y una norma conexa, no hay nada que te diga, la norma conexa siempre tiene que ser o de la misma jerarquía o inferior, puede ser de cualquier jerarquía, y en este caso la Corte dijo, bueno, puede ser de la misma Constitución. Ahora bien, primer problema, si la Corte podía extender su posibilidad de análisis vía consulta de normas que no fueron motivo de la consulta. Mi criterio sí lo puede hacer porque se trata de normas conexas, porque la declaración de inconstitucionalidad le permite a la Corte abrir esta posibilidad, porque además lo que busca la Corte es unificar y mantener la coherencia en el ordenamiento jurídico, y eso se logra desde la punta del iceberg, que es la Constitución, hasta la norma más ínfima. Muy bien, pasado ese primer asunto, lo que se plantea es, y bueno, yo creo que aquí hace una argumentación bastante creativa Ramiro Ávila, que es el ponente, porque claro, él empieza plantea la primera pregunta, si es que la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana es o no un instrumento internacional. Y claro, y esto es clave. ¿Por qué? Porque, digamos, el problema también estaba, u otro de los problemas también estaba en decir si es que la opinión consultiva 24
donde expresamente la Corte Interamericana dice, mire, si usted no permite a las personas del mismo sexo contraer matrimonio, las está discriminando. Las está discriminando, ¿por qué? Porque resulta que sus constituciones dicen que uno tiene derecho a formar cualquier clase de familia, pero resulta que la familia creada por el matrimonio es para todo el mundo, excepto para las personas del mismo sexo, lo cual en sí mismo resulta discriminatorio. Eso lo dice la Corte, no lo digo yo. Yo concuerdo con la Corte, pero el criterio oficial es el importante. Ahora bien, ¿la opinión consultiva es un instrumento internacional de derechos humanos? Sí, evidentemente que sí. Porque claro, al inicio de mi intervención, yo les decía, recuerden que cuando hablamos de bloque de constitucionalidad, la misma Constitución siempre, cuando dice los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, ya digo, nunca dice convención, nunca dice declaración, nunca dice... Por tanto, esta diferencia entre el hard law y el soft law, aquí no hay. Empezando por ahí. Entonces, ¿la opinión consultiva es un instrumento internacional? Sí, sí es un instrumento internacional. ¿Por qué? Porque nace de un organismo supranacional que es creado por los estados precisamente para que interprete, y además, obviamente, Ecuador no solamente ratifica la convención, sino ratifica la competencia tanto contenciosa como consultiva de la Corte Interamericana. O sea, no había para dónde irse. Y evidentemente la Corte Interamericana tiene la interpretación autorizada de la Convención. Por tanto, es una interpretación, bueno, nos dirían no es oficial, porque solamente los estados podrían hacer una interpretación oficial, pero es lo que más se acercaría a una interpretación oficial. Entonces, ¿la opinión consultiva es un instrumento internacional de derechos humanos? Sí, sí lo es. Por tanto, no lo va a decir la Corte sí tan expresamente, pero claro, si es un instrumento internacional de derechos humanos, quiere decir que es parte del bloque de constitucionalidad. Si es parte del bloque de constitucionalidad, entonces tengo dos normas. Una que dice, o sea, de la misma jerarquía me refiero, una que dice que todas las personas pueden contraer matrimonio siempre y cuando sean entre hombres y mujeres, y otra dice que puede ser entre personas del mismo sexo. Si hay una interpretación de derechos humanos, evidentemente la norma que mejor garantiza derechos es la norma internacional, y su interpretación es mucho más favorable al ejercicio de derechos que la norma constitucional. Por tanto, yo tengo que preferir esa norma por sobre la Constitución. Ahora bien, la Corte no puede derogar una norma que está en la Constitución. Obviamente eso tiene todo un procedimiento de enmienda, de reforma, aunque tratándose de derechos humanos no cabe ningún procedimiento porque, bueno, sobre todo por el principio de no regresividad de derechos. Pero claro, la Corte lo que hace es decir, bueno, no es que la norma sea inconstitucional, pero hay que interpretarla de esta manera. Absorbe la consulta y dice, claro, interpreto de esta manera para que este principio o esta norma que está en la Constitución, y a partir de esta además se ha desarrollado norma infraconstitucional inconstitucional, entonces necesito armonizar todo el sistema. Necesito armonizar este principio con el principio de no discriminación, este principio con la protección a toda forma de familia, este principio con la libertad con la libertad sexual y reproductiva. Es decir, tengo que armonizar la Constitución so pena de perder la coherencia del ordenamiento jurídico, que en sí mismo decíamos es desastroso para un sistema como el nuestro. En ese contexto resuelve, aprueba, hace una interpretación extensiva, amplia del artículo 67, número 2, y resuelve como resuelve. En el fallo de minoría se habla también, digamos, como contraargumentos,
se dice que la Corte no puede actuar como un poder constituyente. Claro que lo que hablamos hace un momento sobre no puede reformar la Constitución. Pero claro, si ustedes se fijan, la interpretación evolutiva que la tiene la Corte Interamericana y que tienen todas las altas cortes del mundo constitucional, digámoslo así, no es solamente una potestad, es una obligación, que las normas tienen que irse adaptando a la realidad, tienen que ir manteniendo su esencia y su espíritu, tienen que adecuarse a las necesidades sociales. Por tanto, que la Corte Constitucional a veces tenga o ejerza facultades constituyentes, en los hechos es así. En los hechos es así, porque cuando un juez interpreta una norma y le da otro alcance, obviamente está resignificando la norma, está cambiando la norma. Por ejemplo, el realismo jurídico escandinavo es clarísimo en ese sentido. Por ejemplo, Alf Ross dice, claro, el juez toma la norma y al momento de interpretarla le da otro alcance, le da otro contenido, entonces lo que sale es otra norma. Y esa norma es la vigente, esa es la norma, es la realmente vigente. Y en este caso se trata de una norma constitucional que ha tenido una pequeña transformación. Pero claro, no es una transformación arbitraria, porque es una transformación que tiende o busca adecuar su contenido y adecuar su espíritu al sistema como tal, al pensamiento, a los valores que subyacen dentro de una constitución. Por tanto, se trata de una interpretación evolutiva, una interpretación sistemática y al mismo tiempo una interpretación teleológica en el sentido más favorable a los derechos humanos. Bueno, esto es lo que había preparado para ustedes. Espero que haya sido claro, que haya sido que sea de utilidad para ustedes. Y bueno, estamos creo que justos en la hora. Reitero mis disculpas por estos problemitas técnicos que tuvimos, que no pudimos salir exactamente a la hora, pero en todo caso, pues espero que mi charla haya cubierto sus expectativas. Muchísimas gracias y muy buenas noches.